El primer adelantado, por lo menos, de las elecciones 2023, Javier Milei, que ya presentó su plataforma electoral. Algo que hace mucho que no escuchábamos, ¿no? Que los partidos presenten con suficiente tiempo su plataforma electoral. Pero sí lo hizo Milei, Rodrigo. Mario, empezó ahora un proceso dentro de la justicia electoral, de acá a que se den las PASO, los procesos donde van validando autoridades, presentando plataformas, y la justicia electoral, en este caso en la ciudad de Buenos Aires, va validando estas cuestiones y después, digamos, todo se termina con cada uno de los partidos armando el partido concretamente. Se conoció en las últimas horas, lo publicó una colega, Natalia Bolosín, en Infobae, y está colgado en el sitio de la Cámara Nacional Electoral y de la Justicia Electoral la plataforma de Milei. Mirá algunas de las ideas que surgieron de Milei. Es largo, un dato que no es menor: el apoderado de Milei es Santiago Viola, un abogado que fue en un momento abogado de los BAES y que incluso participó en una causa judicial por plantar testigos falsos. Después fue sobreseído, pero es el apoderado y es el que presenta esto. Ahí vas a ver, mira, algunas de las ideas de Milei puestas en la plataforma que tiene la justicia electoral. Fuerte recorte del gasto, desregular la aportación de armas. Digamos, no lo dejemos pasar. Desregular la aportación de armas es uno de los puntos más polémicos del proyecto Milei, ¿no? O terminar con la educación pública, que se pague, y la salud pública, ¿no? También. Que la educación pública sea arancelada, lo mismo que la salud pública. Ahí él habla de un sistema también como de cheques o vouchers para atenderse, donde, digamos, cada uno de las personas que se va a atender tiene que negociar con ese voucher y con el médico el copago o el pago cuando se va a atender, la eliminación también de la ESI. Hay algunas de las medidas. Ahora, la ESI y la educación sexual integral en las escuelas. Sí, ahora vamos a ese punto, pero pensaba, ¿no? Si vas a arancelar, mejor dicho, la educación pública y vas a arancelar la salud pública, previamente tenés que generar un contexto en el que la gente pueda pagarlo. Es decir, tenés que generar trabajo, ingresos, promoción industrial, porque en estas condiciones más de la mitad de la población no podría tener acceso ni a la salud ni a la educación. Y recortar jubilaciones, perdón que me meta, ¿no? Digo, ¿cómo vas a tratar de mover algo, alguna ficha con todo el caos que se puede generar en la calle, ¿no? La privatización de las empresas públicas y tan fácil no parece. Las empresas públicas, deficitarias. Perdón, Rodri, pero la mayoría de estas cosas que él propone necesitan de los votos del Congreso. Absolutamente. También es una falacia para plantear, esto es lo que yo vengo a hacer. Esto es lo que yo vengo a hacer si el Congreso me deja. Digo, no es que el presidente pueda hacer cualquier cosa. Sí tiene muchísimas facultades, pero para reformar otras cosas necesita la aprobación del Congreso, y en muchos de los cambios que propone, mayoría especial, es decir, 2 tercios de la Cámara. ¿Es practicable esto? Es lo que dice. ¿Es practicable o es una ilusión electoral? Yo se lo pregunté de algunas de estas cosas y él dice que son cambios, sobre todo lo de la salud pública y la educación pública, él dice de tercera generación, que está empezando un país 20 o 30 años para adelante. O sea que es una propuesta para dentro de 30 años. Algo así. Está presentando, y ahora él está presentando como un partido que recién nace y que va a participar en una oferta electoral a nivel presidencial, toda la nomenclatura o toda la cantidad de propuestas. No dice el cómo ni cómo lo va a instrumentar, sino los títulos. Aparece ahí también la eliminación a los derechos de exportación e importación, que eso es una constitución neta, o sea, va a las arcas solamente el Estado Nacional. No se coparticipan esos impuestos, y eso es lo que dice Maru. Necesita ahí, digamos, la voluntad del Congreso para poder hacerlo. Así hay un montón de medidas que presentó, son solamente los títulos. Está desglosado por rubro: salud pública, educación, economía, unificar el tipo de cambio, te leo algunas: liberar inmediatamente todos los cepos cambiarios, textual, liberar inmediatamente todos los cepos cambiarios. Habla de derogación de varias leyes, ¿no? Porque sobre todo algunas que generan mucha conversación pública, porque ahí recién le veíamos la de el derecho a la interrupción legal del embarazo, y la de la ESI, que es la educación sexual integral en las escuelas, que yo no me acuerdo ya cuántos años lleva esa ley, pero se viene practicando hace un montón. Y hubo una campaña muy fuerte, ¿se acuerdan? Con Mis hijos no te metas, que en algunos países como Perú y de Centroamérica tuvo mucha influencia, que era justamente esto, que no querían que se enseñe educación sexual a los chicos en las escuelas, porque consideran que eso era algo de la familia. Y sin embargo, la estadística demuestra que la mayoría de los abusos, el 70% de los abusos, son intrafamiliares. Proponen también privatizar o hacer cárceles
mixtas, estatales y privadas. Una novedad. ¿Y cómo sería una cárcel privada? A ver, te leo... Tiene que pagar como en un barrio cerrado, tiene que pagar Eliminar los defensa, impuestos ¿cómo es la historia? inmobiliarios rurales. Todos los impuestos inmobiliarios rurales de todo el país deben mantenerse en el importe mínimo, dice la plataforma. Las tasas viales deben cumplir con su fin específico y no ser vehículos para engrosar las arcas municipales. Eliminar o dejar en el piso mínimo. Son los... No lo explica, dice construcción... campos. No, es que me parece que no explica nada. Construcción de establecimientos penitenciarios, alcaldías y cárceles por sistemas de gestión pública. Por eso te digo, la construcción igual está estaba hablando. pensando- son enunciados, pero tal vez lo que estaría bueno es, ¿y cómo lo van a hacer? ¿En qué tiempo? ¿En qué plazos? ¿En qué condiciones? ¿En qué contextos? Y sobre todo, ¿generando qué? Porque para poder aplicar esto, vas a tener que generar algo sí o sí. Eliminar los planes sociales, ok, ¿qué va a Pero dice pasar? progresivamente, ¿viste? Me llamó la atención. Sí. Dice Sí. progresivamente. O sea, hay un Sí, montón de está- cosas está- que... está diciendo- Está bien, pero es interesante, porque eliminás la educación pública de cuajo, eliminás la salud pública de cuajo, sacás un montón de impuestos de una, pero los planes sociales los sacás progresivamente. Estaría bueno que desarrolle por qué progresivamente los planes sociales. Igual esto es como una... A ver, todos los partidos políticos lo hacen, te lo tienen que presentar en la justicia y lo que está bueno es leerlo. Milei primerió igual, ¿no? Sí. Rodri? Sí, primero. Otra vez, digo, eso me parece interesante, Milei, ¿no? Porque No, otra hay vez cosas que están bien, va digo, primero. por ejemplo, dice auditar al PAMI, la recaudación del PAMI. Para analizar todo el país también, ¿no? Ahora, Claro, la ¿Eso no existe ya? Y en principio, por lo no sé, auditar la Está recaudación intervenido. del PAMI, digamos, no, forma hace parte del años que poder, está- no forma parte del Poder Ejecutivo. Por lo que Pero no hay ustedes... una fiscalía especialista del Una PAMI. fiscalía. Pero no, Sí. pero no audita la plata del PAMI, es una fiscalía penal, digamos, ante una irregularidad de tipo Interviene. penal, interviene. Ahora- Auditar la recaudación entera del PAMI y Eso lo plantea debería por hacer la medio. GN, la Auditoría Claro. General de la Nación. Por Claro, lo que ustedes están diciendo, suena a una gran cáscara, Sí. que es interesante, atractiva, controvertida, pero ¿y el contenido? Bueno, yo por eso no estoy defendiendo. Muchas cosas me parecen que están mal. Pero todos los partidos políticos cuando presentan esto en la justicia, más o menos dicen esto, e incluso no quiero... El Frente para la Victoria ha hecho en 2 campañas presidenciales, hizo copy-paste. Creo que en la 2007-2011, en el 2011 pegó lo del 2007. Ahora habría que chequearlo con la inteligencia artificial, ¿no? Porque capaz que mira, algunos se mira lo hace esto. con- Lo cual no con el estaría, chat no estaría GPT. mal el copy-paste, porque nunca Nunca alcanzamos decir- los objetivos, con No, lo cual pero- los objetivos a alcanzar siguen siendo siempre los Sí, mismos, ¿no? Mario- que seamos todos felices, por ejemplo. Igual, Mira esta, claro. por ejemplo. Exigir a los turistas extranjeros que ingresen al territorio argentino y que en el propio exijan a los argentinos contar con un seguro de salud con cobertura de hasta $30.000. Está bien. Pero un turista que entre tiene que tener una Morales va a estar de acuerdo. $30.000. Gerardo Morales va a estar de acuerdo. Pero $30.000, ¿cómo haces para que un turista de... Turista, dice, claro, no es que los extranjeros... ¿Cómo haces para un turista que viene a un hostel tenga un seguro de $30.000? ¿Cómo haces para que la cantidad de jóvenes que vienen a estudiar de Venezuela, de Colombia... Porque Estoy, por estoy suerte- leyendo, perdón. Parece que, no por que es si- bastante impracticable. Por eso te digo, es decir, ¿cómo haces para aún- la cantidad de venezolanos que hay en la Argentina que vienen sus familiares a visitarlos, los que pueden, ni hablar de los cubanos, tengan un seguro de $30.000, cuando apenas pueden pagarse el pasaje después de no sé cuántos años que le mandan la plata de acá para allá para poder visitar a los suyos? Es una No me delirio. acuerdo, no sé si alguien acá en la mesa se acuerda, si hay algún país que te exija la presentación de un seguro médico para ingresar. En la pandemia había, ¿te acordás? En la pandemia sí, pero Uruguay, me acuerdo cuando fue, a nosotros nos pasó que Sí, en la pero- pandemia ir te pedían un seguro por eso, de salud. claro, en la pandemia un montón, pero no sé si ahora lo mantienen. Y No, no estaba sé. pensando en esto que decías, que planteabas vos, Mario, de la gran cáscara, pero al mismo tiempo yo lo pensaba al revés, porque es bastante claro. Son títulos que por lo contundente, por lo audaces, si querés, por los políticamente incorrectos, muchos de ellos, también te dan y te hablan de bastante de lo que Milei propone y Sí, viene a claro. hacer. Digamos, ¿qué quiero decir con esto? Nadie se puede espantar después si Milei toma alguna de estas medidas. Se los está avisando, ¿no? Y te Lo está termina- contando en su plataforma Acá electoral. acá me dice el director, que ahora le vamos a poner micrófono para que también se sume, porque es muy fácil que lo diga yo, que en cualquier país de Europa te exigen como mínimo un seguro médico de No, pero $30.000. para entrar no. No, no, para Para entrar entrar, no. no. Te No, no, puedo esto es para asegurar en- que No, no. no. No, esto es En para ningún entrar. país de Europa te exigen un mínimo. Es más, podés ir sin cobertura médica. Sí, por supuesto, obvio. Podés ir sin cobertura Si te- médica. si Lo que te- pasa es que después tenés que pagar. Si te pasa algo, pagás.
Acá no. Claro. Esa es la diferencia. Claro, si te pasa algo en España, por ejemplo, tenés que pagar Anoche en un programa que se llama Somos Buenos, que le va muy bien aquí en TN, Gracias, y Mario. estuvo justamente la candidata vicepresidenta por Milei. A ver, escuchémosla. Ha tenido una posición respecto a la tenencia de armas que ha sido sumamente restrictiva cuando la normativa habilitaba, cumpliendo determinados requisitos y teniendo, por supuesto, la habilitación técnica correspondiente a que si vos querés ser tenedor, lo puedas ser. ¿Cómo conoció a Milei? Bueno, nos conocimos por Twitter, como muchos. Nosotros nos seguimos por Twitter, de hecho, también, así que nos conocimos por Twitter. Nosotros tenemos un discurso muy claro. Quien comete un delito tiene que pagar. O sea, tiene que responder ante la justicia. Eso lo dice la ley, ¿no? Pero es que parece algo, sí, pero ¿en qué momento en Argentina consideramos que el que delinque de pronto no tiene que responder, no tiene responsabilidad alguna por el delito que ha cometido? Una de las propuestas es terminar con la coparticipación. Sí, es una de las tantas propuestas que hay. Tengamos presente que nosotros tenemos en nuestro espacio medidas de primera generación, segunda generación y tercera. Es decir, proyectamos un país a corto, a mediano y a largo plazo. Este cambio va contra la Constitución actual. No, en lo que tiene que ver con la reforma de la Constitución no está dentro de nuestras ideas tocar la Carta Magna. Pero el reparto de la Constitución, de la coparticipación, está en la Constitución. Sí, creo que se tiene que debatir, pero de nuevo, la reforma constitucional no es algo en lo que nosotros no estemos hablando en este momento. Háblenos un poco de usted. ¿Es verdad que usted niega lo que hizo la dictadura, las atrocidades que cometieron? Yo no niego los abusos del Estado. Lo que pido es que se reconozcan los derechos humanos de las víctimas del terrorismo, es decir, aquellas personas que fueron agredidas por Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo, que han quedado olvidadas en la historia. Hoy usted dijo que hay que derogar la ley del aborto, que salió por mayoría en ambas cámaras. Yo dije que si de mí dependiera, la derogaría. Bueno, entonces hay que derogarla. Sí. Bueno, y está en la En plataforma. función de eso, no es que esté de acuerdo con la derogación no, de la ley, es, digo, en función de lo que dice.